Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido a la Iglesia Católica, escritor colombiano. Puedes buscarme en todas las redes sociales, pero además estoy en YouTube. Puedes ver allí muchos videos de interés, videos para motivar tu vida. Hoy precisamente vamos a hablar de algo que con mucha frecuencia yo recibo por mis redes sociales. Personas que preguntan que si el fin del mundo, que si el Papa que si es el anticristo, que si no es el anticristo. En fin, recibo una gran cantidad de, cuestionamientos de esa naturaleza. Y yo quisiera como aclarar un poquito este tema. Bueno, no es que yo me la sepa toda, ni más faltaba, pero creo que hay algunas cosas que en mi corazón, en mi vida, están claras desde el principio. La palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 16, verso 18, dice, cuando el Señor reafirma el llamado de Pedro, dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, no prevalecerán sobre ella. Es decir, el Señor habla de una permanencia de su iglesia católica, con o sin pecadores, con personas que le hagan daño o con personas que se equivoquen. Esta es una profecía directa de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que a mí no me atemorizan los comentarios que este obispo, que este sacerdote, que si el Papa se equivocó, que si no se equivocó. Ahora bien, desde que tengo uso de razón y mi existencia es desde que estaba el Papa Pablo VI y también después el Papa Juan Pablo I y luego Juan Pablo II y luego Benedicto XVI y actualmente el Papa Francisco, pues he visto y he escuchado videos y personas que han dicho que este es el anticristo, que este es el anticristo, y de todos hablan y sacan una gran cantidad de cosas. Hay como unas noticias todas alarmantes y sobre todo ahora en los medios de comunicación y en las redes sociales que hacen parecer que realmente fuera a venir incluso el fin del mundo. Estas noticias no son ciertas. Y no son ciertas primero porque entonces el Espíritu Santo se equivocó en la elección del Papa. No, esto no puede ser así. El Papa Francisco es el Papa que tenemos y es nombrado por el Señor Jesucristo. Y si el Señor, a través del Espíritu Santo, si el Señor permite que el Papa tenga algunas equivocaciones o algunas malinterpretaciones que puede hacer la prensa o algunas personas malintencionadas, pues Dios sabrá por qué pasa. Así es de que ni el Espíritu Santo se va a equivocar, ni tampoco el Señor va a permitir que la iglesia se acabe. Esos son dos principios fundamentales por los cuales nosotros debemos estar tranquilos. De mi parte, rechazo toda noticia negativa en contra del Papa o en contra de la iglesia. No me interesa saberlo. ¿Qué nos correspondería a ti y a mí? Nos corresponde ser buenas personas, nos corresponde ser santos, orar por la iglesia, orar por el Papa, orar por los sacerdotes, orar por toda esta desinformación que hay para que el Señor despeje todo nubarrón, toda nube oscura que se cierne sobre la iglesia. Pero la iglesia va a permanecer por siempre. ¿Por qué? Porque es profecía de nuestro Señor Jesucristo, del único hombre que murió y resucitó y que dijo a su discípulo, a su apóstol Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Pues entonces, no te agobies, no te angusties, rechaza todo ese tipo de noticias y te quiero pedir un favor, no las multipliques. No le envíes a tu hermana, a tu hermano, a tu tío, a los demás allá. Mire lo que me llegó esta persona que está hablando. Porque algunos pareciera que hablan con una convicción impresionante, que si uno se pone a desmenuzarlo, finalmente hacerle una defensa a estas propuestas en contra del Papa, pues sencillamente encuentra uno que no tienen un fundamento finalmente sólido. Párate en estos dos versículos, en estas dos propuestas del Señor. Primero, que el Espíritu Santo sopla y no se equivoca, y el Espíritu Santo fue quien escogió al Papa Francisco. Segundo, que la iglesia no se va a acabar porque es profecía del Señor. Tercero, de todos los papas se ha hablado mal. Cuarto, ¿ha habido papas nefastos en la historia de la iglesia? Claro que sí, puedes buscarlos. Ha habido 10 papas nefastos, pero cualquier cosa que pase con esos papas, el Señor tiene el control en sus manos. Nosotros no tenemos por qué angustiarnos. Lo que tenemos que hacer es orar y comportarnos bien.
Cuando nosotros agachemos nuestra cabeza de cara a Dios y seamos personas verdaderamente santas, seguramente van a ocurrir muchos milagros sobre este mundo que nos rodea. Me interesa ser una persona buena, tratar de servir al mundo, tratar de ser santo. Eso es lo que voy a tratar de hacer. El resto no me interesa. Me acojo al magisterio de la Iglesia Católica y declaro que soy católico. Así es de que no voy a hablar en contra del Papa. Aprecio a nuestro Papa y oro por él. Por eso, esa es la actitud que creo que cada católico debería tener, sin más ni más. Pues ojalá tengas esta actitud. Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.